comunicación. Él es el señor Luis Daniel, le va a estar dando el curso de diseño básico de frenos. Entonces, ¿quieres comenzar, Daniel? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, a lo mejor ya algunos tomaron este curso el año pasado, justo para dar un plus a los que ya lo tomaron, pero no perder lo básico de frenos. Modifiqué bastantito la presentación y espero que aquellos que son novatos sigan entendiendo lo básico y aquellos que ya saben un poquito más se lleven un extra este año. Entonces, voy a empezar con una de las preguntas básicas que siempre hacen en cualquier presentación. ¿Qué es lo que evalúan los jueces? Bueno, en cuanto a frenos, que la distribución de la evaluación de frenos es muy similar a la distribución de otros sistemas, esto es lo que nos dicta el reglamento que debemos evaluar. Del 100% que representa la evaluación de frenos, 5% se va en los requerimientos del sistema, 5% en Research and Development, 15% en nuestro diseño, dígase dibujo, asistido por computadora, otro 15% en Data Collection for Analysis, 25% todo lo que compete análisis, cálculos e ingeniería asistida por computadora. Otro 15% para Test y Validation, 15% para Correlation of Analysis, y 5% que es Other, que ya queda un poco al criterio del juez, si ve algo extra, innovación, alguna parte un poquito llamativa en cada equipo. Del 100%, en la parte de frenos vale 11 puntos. Ahora, esto es lo que nos dice el reglamento que debemos evaluar. Sin embargo, cada juez tiene un área de expertise diferente que en la industria automotriz. En lo personal, debido a mi currículum, me encuentro con mucha experiencia en lo que es Data Collection for Analysis, Testing y Validation, y Correlation of Analysis and Testing. Y digamos que en un 50% en lo que es Analysis Calculations y CAE. Esto debido a que todo lo que es ingeniería asistida por computadora, análisis, es un área muy grande. Podemos tomar de análisis de evento finito. En mi caso, yo tengo experiencia en Multibody Dynamics, en la cual la geometría no importa mucho, más bien lo que importa es la dinámica. Podemos también hablar de CFD y muchas otras cosas que en lo personal creo que un ingeniero no podría tener el dominio de todas estas rubros. Entonces, por eso lo marco como que, bueno, en esta parte no tengo tanta, no cubro el 25% que sería la evaluación, ¿no? Todavía mis compañeros jueces complementan esta parte. De aquí viene un punto importante que quiero recalcar en esta presentación, porque muchos, bueno, a lo largo de todos estos años que he sido juez, ya llevo más o menos 6 años siendo juez de diseño, he logrado observar que uno de los mayores errores de los equipos, y también haciendo una introspección de mi equipo cuando estábamos compitiendo, es que tomamos un poquito esta lista de evaluación como un proceso lineal de diseño. Con lo cual, pues llegamos, leemos el reglamento, establecemos, bueno, nos pide que frenemos en las 4 llantas, vemos un poquito las condiciones de chasis y de ahí en fuera es un poco de benchmarking de otros coches cuando es equipo novato. Para los equipos que ya deciden avanzar un poco más, se meten en la literatura, pero me ha tocado muchos otros cuyas respuestas es, he encontrado este dato en un foro, en Facebook, en un comentario. Entonces también a veces el Research and Development no lo hacen de la mejor manera. Posterior a eso, proponemos desde el inicio un CAD que parezca coche. Y irónicamente, la primera iteración de nuestro CAD en muchos aspectos o en muchos componentes termina siendo la final. Entonces, es uno de los problemas cuando tomamos este proceso como algo lineal. Si nos vamos a Data Collection, los equipos lo hacen de una manera muy básica. Prácticamente toman masas del vehículo o piezas ya hechas, las meten en una báscula y algunas dimensiones finales del coche. Pero en términos un poquito más profundos de parámetros del vehículo, no se está adquiriendo demasiada información. Para el análisis, irónicamente, aunque hacer ecuaciones sencillas es un poquito
más fácil. La mayoría desde un inicio empieza a hacer algunos pininos en la parte de análisis de elemento finito, pero bueno, ahorita hablaré un poquito de los detalles de hacer elemento finito cuando no se tienen correctos los parámetros de entrada. Finalmente, aquí voy a hablar por mí y da igual quien se sienta identificado. ¿Pueden apagar su micrófono a menos que tengan una pregunta? Aquí. Pueden apagar los micrófonos, por favor. Creo que ya lo apagaron. Entonces, para la mayoría de los equipos, insisto, me incluyo, lo que hacemos es salir a dar un par de vueltas. En el caso de baja, frenamos, aceleramos, damos de giros cerrados, saltos, decimos ya, nuestro coche está validado, ya hicimos testing. Y en el caso de fórmula, pues nos hacen saltos, pero igual salimos, aceleramos, damos un par de vueltas y con eso es nuestro testing. El problema de aquí, como tal, sí estamos haciendo un testing, pero si no lo hacemos de una forma, muy bien, con un objetivo claro, no podemos hacer validación. Porque ¿qué estamos validando más que el hecho de que el coche funciona? Entonces, como no estamos estructurando una parte de testing y validation bien, no podemos correlacionar. Entonces, ya tenemos algunas, digamos, tropiezos en testing y eso nos lleva a no poder correlacionar. Y ya de golpe, de estos dos, casi nos vamos a 0 y perdemos el 30% de la evaluación. Y esta evaluación es similar en todos los demás componentes. Entonces, de los 150 puntos que teníamos disponibles, ya perdimos el 30%. Entonces, ya no vamos más que por 105 máximo. Recapitulando lo que dije al inicio, el problema de la mayoría de los equipos es que este proceso es lineal. Y la realidad en la industria es que este proceso es iterativo. Solemos ir de un punto a otro en muchos ciclos. Obviamente, cuanto más nos acercamos a la prueba final, tratamos de regresar menos al inicio. ¿Esto por qué? Si nosotros vemos una gráfica en el tiempo, donde tenemos al inicio el inicio del proyecto y como final nuestra competencia, al principio podemos evaluar demasiadas alternativas de diseño, muchísimos cambios de geometría, muchísimas propuestas de llanta, tamaño de disco de frenos, a un costo muy bajo. Pero si lo hacemos ya hacia el final, el costo se incrementa bastante. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un proceso de diseño lineal? Que una vez que llegamos a testing validation, sobre un primer diseño que no fue iterado para ser optimizado, resulta que a veces tenemos que parchar y ni siquiera llegamos a un buen diseño. Simplemente estamos salvando el diseño actual para que logre dar un performance, digamos, decente. Pero al final estos son vehículos de competencia y lo ideal sería que tuviéramos en meta desde la parte de diseño cómo se va a comportar. Entonces, sí es importante que veamos esto, porque normalmente en SAE la curva tiende así. Las alternativas de diseño al inicio terminan siendo muy similares al diseño final. Entonces, no estamos iterando. Ahora, si nos vamos a cómo se podría iterar en cada etapa del diseño, en una etapa inicial, en la industria en muchos aspectos solemos trabajar hasta con Excel. ¿Por qué? Porque se meten las ecuaciones básicas y ya con eso empezamos a sacar fuerzas, a sacar torques, a sacar presiones y se puede iterar muy rápido todas las variables en Excel, hacer tablas evaluando 100, 200 combinaciones, empezamos a depurar y ya con eso empezamos bueno, cada etapa va depurando más y más elementos para que al final cuando lleguemos a análisis un poquito más elaborados, solo sean pocos los modelos que tengamos que evaluar y no la lista inicial. Ahora, si lo vemos, un cambio en Excel nos puede tomar entre segundos y minutos, si tenemos todo referenciado a fórmulas, pero ya un cambio de geometría, volver a mallar el vehículo y volver a hacer un análisis del elemento finito, un análisis de fluidos, pues nos puede tomar días. Entonces, es importante que tengamos un orden en el diseño y establezcamos
cómo va a ser el proceso de diseño. Como recomendación personal, yo a todos los equipos les propongo que hagan una bitácora. Estas son algunos screenshots de la bitácora que yo hice cuando estuve en Fórmula. Por ejemplo, si hacemos zoom, lo primero de mi bitácora era requerimientos de reglamento y toda esta parte de requerimientos de reglamento. Y después dividí mi diseño en dos partes. La parte analítica, dígase lo que podemos hacer en SolidWorks, digo en Excel, y justo la parte que voy a cubrir en este curso, y la parte física. Por la parte analítica, yo iba a calcular el breaking force necesario para cumplir reglamento, la línea, o sea, la presión en línea de frenos, las fuerzas que iba a ejercer en mi pedal, y ya para la parte física, pues competía la parte de selección de componentes, basado obviamente en los resultados de la parte analítica, un primer bosquejo de la geometría, empezar con análisis de elemento finito, buscando una optimización para llegar finalmente a nuestro diseño final. Entonces, sé que es muy pesado sacar una bitácora. Casi todos los equipos siempre están contra reloj, terminan el mero día. Pero también la importancia de una bitácora recae en que a través de los años he evaluado a distintas escuelas y me he percatado, digamos que identifico a varios alumnos que me topé con ellos en primero o segundo semestre y año con año he visto su progreso en presentaciones de diseño. Pero ¿qué pasa? Cuando estos alumnos egresan, noto también cuánto decae el nivel de esa escuela cuando llegan las nuevas generaciones. Y muchas veces es porque los alumnos que egresan no dejaron documentado qué hicieron y los nuevos alumnos se ven forzados a recorrer el mismo camino de prueba y error que recorrieron todos los que estuvieron antes de ellos. Entonces, eso hace que no estemos avanzando. Entonces, también, como recomendación, que ya están, o sea, ahorita que estamos viendo la parte de diseño básico, pues una parte básica del proceso de diseño es documentar lo que estamos haciendo. En otras ocasiones, a algunas escuelas les he dado un curso de diseño, o sea, de la importancia de diseño, y he concluido que en lo personal, obviamente cada ingeniero tendrá un poquito, o variará un poquito su opinión. Para baja, estos son los puntos mínimos a considerar para decir que estamos diseñando. Muchos llegan y dicen, yo ya tengo mi dibujo en SolidWorks y eso es un diseño. Si solo llegas y dibujas una pieza, no estás diseñando, estás dibujando. Muchos llegan, no, pues yo ya tengo mis piezas manufacturadas y como tengo planos de manufactura, ya es un diseño. Tampoco por sí solo un plano de manufactura es un diseño. El diseño debe compete a todo el ciclo, bueno, a todas las consideraciones que se tienen que ver con la pieza y con el vehículo. Y para eso tenemos las regulaciones, en este caso nuestro reglamento, análisis de durabilidad, el presupuesto, desempeño dinámico, que es lo que vamos a cubrir en este curso, materiales, manufactura y pruebas. Entonces también me ha tocado, a partir del año pasado que di por primera vez el curso, que llegan presentando únicamente las ecuaciones que yo expongo en este curso y creen que con eso les basta para cubrir la prueba de la presentación de diseño. Y no es así, porque como estamos viendo aquí, lo que yo voy a exponer en el curso solo es una pequeña parte de todo lo que compete diseño. Entonces también para que si el día de mañana llegan a la competencia desarrollando muy bien lo que voy a presentar, pues sí, tienen un pequeño porcentaje de la puntuación, pero no van a tener todo. Ahora, voy a empezar este curso con errores comunes que yo me he topado al momento de evaluar frenos. Uno es inconsistencia en el análisis dimensional de las ecuaciones que se usan. El año pasado me tocó una escuela que calculaba la transferencia térmica de las baratas al disco. Buscó una ecuación en internet, no supieron justificar de dónde la sacaron exactamente, pero ya que estuvimos desglosando la ecuación, porque daba resultados muy peculiares, vimos que el análisis dimensional no machaba. De un lado teníamos, digamos, Newton metro y del otro lado grados Celsius. Entonces era tan inconsistente que desde ahí pudieron haberse dado cuenta de que
pues su diseño no iba a llegar a ningún lado, ya que la ecuación por sí misma estaba muy rara. Valores muy altos obtenidos en sus cálculos. Un ejemplo también, esto tiene como 4 o 5 años, llegué a una escuela y como tal no me lo vendieron que tenían 42 G de desaceleración, pero sí tenían en sus apoyos visuales los 40, bueno, en este caso eran 420 metros sobre segundo al cuadrado de desaceleración. Redondeando era 42 G. Entonces yo le digo que uno, en todo lo que he leído, en todo lo que he visto en la industria, un baja y ni siquiera ningún vehículo de tierra puede frenar con esa desaceleración. Y otra es que también tengo entendido que el cuerpo humano no aguanta 42 Gs. Entonces, también es un punto importante, porque también esto me dice que los cálculos presentados en la presentación de diseño fueron nada más para la presentación de diseño y no fueron usados o validados para el diseño en sí del vehículo. Porque si hubieran estado para el diseño del vehículo, se hubieran topado con inconsistencias al momento de ya aplicarlos. Entonces también a veces ahí nos damos cuenta cuándo sus análisis realmente fueron para el desarrollo del prototipo y cuántos sus análisis simplemente son para cubrir un poquito la presentación de diseño. Otra cosa que me he topado es que el escenario de diseño y el escenario de pruebas físicas, para aquellos que las hacen, no es el mismo. Me tocó un equipo que dijo, yo hice todo mi diseño con un escenario de frenado sobre pavimento y validé en pasto, pero dando vuelta. Entonces, al final, las pruebas físicas son para validar nuestros modelos virtuales. Si no machan, ni siquiera vamos a saber si estamos bien ni en uno ni en otro escenario. Entonces, es importante que las pruebas físicas que ustedes lleguen a proponer sean para validar escenarios de diseño, o viceversa. Los escenarios de diseño sean congruentes con las pruebas a las que se va a someter el vehículo. Valores incongruentes en sus análisis virtuales. Esta es la más común. Y por mucho es la más común. ¿Qué pasa? Muchas veces podemos ver todos los softwares de elemento finito como una gran calculadora, porque esos son. Pero como toda buena calculadora, si le metemos datos erróneos, nos va a dar resultados erróneos. Y a veces los equipos novatos, sobre todo, y no porque, o sea, sobre todo por ignorancia a veces o por las prisas, no se dan cuenta de la lógica que hay detrás de esto. Un ejemplo lo tengo aquí. Este es un análisis térmico aplicado sobre un disco de frenos al momento de frenar. A ver, algún voluntario que me diga qué puede encontrar raro aquí, en este diagrama o en lo que estoy mostrando aquí. A ver, Jesús Ángel. Sea el frenado del vehículo. Sí, está frenando, pero, o sea, viendo la distribución térmica. Que está frenando prácticamente con calor. Ahora sí, ¿cómo le podría decir? No sé, un ejemplo, que fuera a 100 kilómetros por hora y que todo eso lo bajara en menos de 3 segundos, que frenaría con motor tal vez. Como tal, no es el caso. De hecho, el frenado en un baja es en menos de 2 segundos. Pero aquí lo importante es la mayor concentración de calor se debe presentar cerca de la balata. La estamos presentando en la base. Entonces, es difícil de creer que se caliente más en la... O sea, ahora sí que justo el origen del calor viene de la balata, pero no es el punto más caliente dentro de nuestro análisis. Entonces, de ahí es algo raro. Segundo, siempre les recomiendo que manejen escalas un poquito más coloquiales. En este caso, grados centígrados sería mejor, pero aquí lo tienen en Kelvin. Y cuando lo pasamos a grados centígrados, me dice que la máxima temperatura registrada es menos 41 grados centígrados. Entonces me dice que yo estoy frenando y mi disco está por debajo de 0 grados. Ya desde ahí yo veo ese análisis y está completamente mal. Entonces,
una recomendación que les hago en todos los sistemas y para toda la vida que sean ingenieros, es analicen la lógica de sus resultados. Si usted, no importa que sea el mejor software que lo ocupe la NASA, si les da un valor así, realmente duden, no del software, sino de lo que ustedes hicieron con el software, pero no entreguen esto. Porque hay muchísimos equipos que llegan entregando cosas similares. De hecho, el año pasado hubo al menos 2 equipos que dijeron que con un ciclo de frenado, el disco de frenos alcanzaba más o menos 500 grados centígrados. Esto es muy fácil de verificar. Agarran su coche, frenan, y si tocan el disco y se les quema por completo la piel, pues sí tiene sentido. O pueden agarrar uno de estos sensores de los que matan neuronas y medir un poquito la temperatura del disco. Y si está muy cercana a lo que dijo su cálculo, su modelo no está tan mal. Pero si miden el disco y les maneja 60 grados y ustedes calcularon 500 grados, algo no macha. Entonces es muy importante que ustedes analicen mucho la lógica de sus resultados. Es la clave para el diseño, sobre todo para el análisis. Porque aún en la industria, cuando empezamos un análisis, el proceso es iterativo. Muy pocas veces, la primera vez que sacamos un análisis, el resultado es completamente certero. Empezamos a iterar y a ajustar los modelos para correlacionar. Entonces, lo que hacen ustedes es agarran un modelo, no saben si el modelo es válido, lo aplican y lo que dé, lo entregan. Entonces, sí tengan mucho cuidado. Y entrando un poquito más en la parte de frenos, es importante que ustedes planteen sus objetivos. Quien estuvo en la presentación de suspensión de Arturo lo comentó, hay que tener objetivos claros. Frenar como tal es un objetivo un tanto vago. Hay algo que se llama objetivo SMART, que es que un objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, relevante, y debe ser, bueno, también, digamos, alcanzable y medible en cuanto a tiempo. Entonces, si nos vamos al objetivo SMART, que competiría a nuestro diseño de frenos, específico es que bloqueen las 4 ruedas, porque el reglamento realmente no se preocupa si frenamos o no. Podremos desplazarnos 100 metros, pero con que bloqueen las 4 ruedas, es lo único que nos exige el reglamento. Entonces, el objetivo pasa de ser frenado en general a bloquear las 4 ruedas. ¿Cómo lo voy a medir? De la misma forma que lo miden los jueces. Pongo a una persona en cada llanta y al momento de frenar, les pido que vean si está amarrando la llanta. Alcanzable, en este caso, sí es alcanzable porque todos los equipos que compiten lo han conseguido. Entonces, no es un objetivo que esté fuera de mi alcance. Relevante, claro que es relevante, ya que si no cumplo este objetivo, no podré competir. Y finalmente, acotar el tiempo. Al menos sería bueno pedir que una semana antes de competir garanticemos que el coche sí está amarrando, porque también nos tocó a mi equipo que llegamos a probar frenos a competencia. Entonces, en la parte de tiempo quedábamos mal y pagábamos con tiempo preciado de otras pruebas. Entonces, ahora sí, vámonos a lo que nos trae aquí. Como pueden ver, el ciclo de frenado es muy rápido. En automático. Entonces, lo primero es entender el fenómeno. Este fenómeno, cuando hacemos pruebas, el fenómeno puede ser para data collection o para testing y validation. En sí, las pruebas son muy similares para uno o para otro. ¿Cuál sería la diferencia? En este caso tenemos un coche. Si este coche va a ser con el que compitan, es testing y validation. Pero si van a tomar datos de este coche para el diseño del nuevo coche, se convierte en data collection. Entonces, la misma prueba es testing para un coche, pero data collection para otro. Pues también ahí es donde empezamos a ver diferencias. Entonces, aquí lo importante de entender el fenómeno es ver qué queremos. El vehículo aquí está amarrando las 4 ruedas. Y gracias a esta escuela, que algunos ya identificarán cuál es,
empecé a hacer estas pruebas. Estas pruebas son un prototipo. Estamos montando cámaras y haciendo procesamiento de imágenes, similar al que hacemos, bueno, al que hago en las pistas, en las pruebas de choque. Estamos obteniendo varios parámetros para empezar a tener datos, bueno, recolección de datos y también empezar a validar los modelos. Mi idea es, si todo sale bien, y quien quiera ser parte de, ya en la competencia, en la prueba de frenado y aceleración, que accedan a pegarle estos targetsitos y hagan su prueba normal. Yo tomo los videos y un par de semanas después estaríamos subiendo algunos estadísticos y algunos datos de lo que obtuvimos. Y esto le va a servir a todos los equipos para tener algunos rangos de datos. Pero por eso este fue un video, digamos, piloto, para ver si es viable ejecutarlo ya para todos los equipos al momento de competir. Bueno, ya que entendemos el fenómeno, es importante establecer el escenario de análisis específico que vamos a abarcar. Ahora, existen diferentes escenarios de análisis, pero un buen diseño debe cumplirlos todos. ¿A qué me refiero? Debemos analizar, en el caso de frenos, frenada en subida, frenada en bajada, frenada en curva, frenada en asfalto, frenada en pasto, frenada en lodo. ¿Por qué? Porque se va a comportar un poco diferente en cada uno. Y ya también dentro de estos escenarios físicos existe, bueno, tenemos que es un fenómeno continuo. Esto quiere decir que nos va a estar arrojando datos desde el inicio hasta el fin. Y nosotros tenemos que, si vamos a hacer un cálculo puntual, definir cuál es el punto que nosotros vamos a analizar. Ahora, ¿cómo vemos este punto? Si recordamos, la suma de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Como estamos buscando un equilibrio dinámico, podemos asumir que la fuerza más grande o la resultante de fuerzas mayor se va a encontrar en la aceleración mayor, ya que la masa no está cambiando. Entonces, si nos vamos a la curva de aceleración, estos datos son los medidos de la prueba de frenado, entonces ya son datos reales. La aceleración o desaceleración máxima obtenida se encuentra aquí y más o menos es de 8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ese va a ser ahorita nuestro punto de análisis. Todo lo demás lo vamos a dejar de lado, pero también es importante. Entonces, ya para un análisis más completo, lo ideal no sería que entregaran un análisis puntual, sino el análisis de todo el fenómeno y ver cómo varían fuerzas, momentos, presiones, el ángulo durante todo el ciclo de frenado. Pero ahorita para simplicidad bueno, como es cálculo básico, nos vamos a enfocar solo en un punto. Entonces, nuestro escenario ahorita 1 va a ser punto de máxima desaceleración. Ya lo establecimos con la línea punteada. Ahora, si alguien tiene interés de también empezar a desarrollar análisis de video, pueden buscar OpenCV y programar en Python. Al final este software es gratis, la librería es gratis, y hay demasiados tutoriales que permiten hacer este análisis. No es tan simple como un software dedicado, ya que hay que desarrollar a nivel código desde llamar la imagen, cargar el video y todas las ecuaciones que competen al análisis. Pero es un buen análisis, nunca ha sido algo sencillo. Ahora, punto siguiente. ¿Cómo traduzco este escenario de análisis a algo más, digamos, teórico? Bueno, bueno, ahorita está raro, no les puse suficientes animaciones. Esta es la curva de tracción de una llanta. La pueden encontrar en el libro de Wong, de Theory of Ground Vehicles, y nos dice que la tracción máxima de una llanta va a ser equivalente a μp por W. μp es el coeficiente de arrastre, que se puede entender que es algo bastante cercano al coeficiente de fricción. Entonces, para términos básicos, ahorita vamos a manejar el coeficiente de arrastre como coeficiente de fricción.
¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un coeficiente de fricción de 1, la tracción, o sea, la fuerza máxima que voy a poder transferir longitudinalmente va a ser igual a 1 por la normal. Entonces va a ser el peso del vehículo. Si el coeficiente de fricción es 0.5, voy a poder transferir la mitad del peso. Entonces, si ya lo transferimos a Gs, si el coeficiente de fricción nos va a decir cuántos Gs vamos a poder desacelerar. Si nos vamos un poquito a las gráficas y tenemos 0.8 metros sobre segundo, se puede decir que tengo un coeficiente de arrastre de 0.8. Si nos vamos a la teoría de libros, siempre nos comentan para off-road, pasto, lodo, tierra suelta, entre 0.3 y 0.6. Ya en pruebas físicas, justo por eso la Data Collection for Analysis, vemos que estamos llegando a 0.8. Entonces podemos acelerar a 0.8 Gs, ya medido. Entonces eso nos obligó a regresar a Research and Development. Como les digo, es un proceso iterativo. Entonces concluimos que la fuerza de frenado delantera es más o menos el peso de la llanta delantera por μp, y la fuerza de freno trasera es el peso de la llanta trasera por μp. Y de la prueba física obtenemos que μp va a ser 0.80. Bueno, de hecho lo manejé como 0.82. Ahora, esta gráfica está en términos de longitudinal slip. Va a haber varios recuadros en esta presentación que es tarea para el alumno. Obviamente no es tarea como tal porque no van a entregar nada. Pero si ustedes desean ir más allá en el análisis de freno, estos son algunos temas que les van a ayudar a entender mejor esto y a ir a profundizar más. Es como una guía hacia dónde ir. Entonces, ¿qué será la tarea para ustedes? Entender qué es el slip en la llanta. Y tomando en cuenta que todo el proceso de frenado es de 1.5 segundos, esta curva, ya que no está en función del tiempo, ¿en qué punto es donde es válida? Porque al final el peak value solo es un punto, no es un valor sostenido durante el tiempo, solo se presenta instantáneamente. El sliding value, podemos ver aquí, que es cuando la llanta ya amarró. Parte del frenado es con la llanta amarrada, entonces podemos hacer un pequeño corte de, por ejemplo, si la llanta amarrara en 4 segundos, de 4 a 4.5, esta curva se mantendría en este valor. Entonces, también ustedes, ya por su lado, empiezan a analizar esta curva, cómo se traduce en el tiempo. Ahora, bueno, aquí me faltó, lo vamos a ver más adelante. El curso lo voy a dar con 3 ejemplos. Se les pidió a algunas escuelas que nos dieran algunos datos pudieron dárnoslo, algunos no. En la escuela 3, de hecho este no es el vehículo de la escuela 3, estos sí son de la escuela 1 y escuela 2. Entonces también para los de la escuela 3, sí son sus datos, pero como no enviaron foto, se utilizó un vehículo similar. Algunos datos también fueron modificados para incrementar el efecto de este análisis. ¿Por qué? Voy a evaluar 3 bajas. Para los de fórmula, el cálculo es exactamente el mismo ahorita. O sea, las ecuaciones van a ser similares, bueno, prácticamente las mismas. Pero no tengo tantos ejemplos de fórmula. Y también ya se saturaban mucho las diapositivas en cuanto a tener tantos datos. Entonces, el baja 1 va a representar un baja ligero. 2.000 newtons de peso. Más o menos 140 kilos de vehículo con un piloto de 60 kilos. El baja 2, un baja no tan ligero, pero tampoco tan pesado, 2.500 newtons, o sea, 250 kilos aproximadamente. Y el baja 3 es el caso de muchos novatos, 300 kilos. Y, bueno, estos son los datos que vamos a usar. Aquí ya se me olvidó, no, se me pasó poner los datos de estas partes, pero ya en cada una de las diapositivas donde se ocupan, sí están los datos. Entonces, para que tengan aquí esta noción, baja 1 va a contemplar un coche ligero, baja 2 un coche pesado, baja 3 un coche mediano y baja 3 un coche pesado. También quiero hacer hincapié que la altura del centro de gravedad de baja 1 es mucho menor a los otros, también van creciendo. El wheelbase
está un poquito disperso y bueno, ya iremos viendo cómo están los otros parámetros. Entonces, vamos a hacer un diagrama sencillo de cómo es el sistema de frenos. Cuando nosotros frenamos, apretamos el pedal, transformamos la fuerza del pedal en fuerza hacia la bomba de frenos. La bomba de frenos convierte esa fuerza longitudinal en una presión al dividirla por el área interna. La presión se distribuye por toda la línea de frenos. La línea de frenos la lleva al caliper, que considerando el diámetro del pistón, empuja la balata con cierta fuerza. Esta balata hace contacto con el disco y ejerce una fuerza. Esa fuerza genera una fuerza tangencial en el disco, que tomando en cuenta el diámetro, bueno, el radio del disco, nos genera un momento en el disco. El momento en el disco va a ser el mismo en el momento de la llanta, pero como la llanta tiene un radio diferente, la fuerza tangencial de la llanta va a ser diferente a la fuerza tangencial del disco. Esta fuerza tangencial en la llanta es la que finalmente nos va a hacer frenar. Cuanto más fuerte presione el disco, mayor va a ser la fuerza tangencial y mayor va a ser la fuerza de frenado. Ahora, como establecimos que nuestro escenario de diseño es un punto en el frenado muy particular, vamos a hacer el análisis en dirección contraria. Vamos a partir del vehículo frenando. ¿En qué punto? Cuando las llantas bloquean. De hecho, es un poquito antes de que las llantas bloqueen, pero cuando se presenta la mayor desaceleración. Entonces, vamos a partir de cuánto requerimos para la mayor desaceleración y de ahí hasta el pedal. Entonces, el paso 1, y es lo que me encanta en la ingeniería, en casi todos los casos, es un diagrama de cuerpo libre. Este es el diagrama de cuerpo libre para un baja y el diagrama de cuerpo libre para un fórmula. Si se fijan, es el mismo. Porque al final las fuerzas que actúan sobre cada uno son las mismas. Obviamente, la magnitud de cada uno juega un papel distinto en cada vehículo. Por ejemplo, en el caso del baja, la resistencia aerodinámica pues va a ser poca. Mientras que, bueno, sí, generalmente una es la principal. Entonces, aquí tenemos que cuando frenamos, lo único que nos mantiene el movimiento es la masa por la aceleración, que es nuestra inercia. Todas las demás fuerzas van a oponerse a nuestra inercia. Entonces, en frenado tenemos ventaja. Caso contrario en la aceleración, donde casi todas se oponen también a la aceleración. Ahora, aquí un punto importante. Bueno, ahorita me acuerdo. Dentro de nuestras variables, tenemos que es la altura del centro de gravedad, la altura donde se aplica la resistencia de aire, el wheelbase, la distancia del wheelbase a la llanta delantera, la distancia del wheelbase a la llanta trasera, front braking force, que es la que nos va a generar todo el sistema de frenado, y es la que vamos a calcular, por eso está en rojo aquí y en amarillo acá. La altura el peso del vehículo, la resistencia del aire, el rolling resistance y las reacciones de las llantas. Las reacciones de las llantas al final deben sumar la masa del vehículo. Pero depende en dónde se localice nuestro centro de gravedad, va a ser diferente. Entonces, aquí nos está faltando, bueno, algunos parámetros extra, como lo son los efectos de las inercias rotacionales. Como dije, lo único que nos mantiene en movimiento es la inercia, pero no solo la inercia lineal, que es masa por aceleración. También las llantas, como ya vienen girando, se van a oponer a ser frenadas. Entonces, al final tenemos una inercia rotacional que también tenemos que contemplar si queremos hacer el análisis más detallado aún. Entonces, ya les tocará a ustedes ver cuál es el efecto de la inercia rotacional en el frenado, porque tienen la CVT, todo el tren de engranes, ejes y llantas. Entonces, ahorita una pregunta rápida. ¿Ustedes cuál creen de todos estos 4 elementos ejerza una mayor inercia rotacional? ¿Y por qué? ¿Algún voluntario? A ver, Jesús. Profe, bueno, se me entrecortó un poco el audio, no alcancé bien a escuchar su pregunta. ¿Cómo dijo?
¿Cuál de estos 4 elementos, CVT, engranes, ejes y llantas, cuál crees que tenga una mayor resistencia, una mayor inercia rotacional? Pues yo creo que serían las llantas, ¿Por qué? porque son las de mayor eje. ¿A qué te refieres con mayor eje? Bueno, con mayor circunferencia. Ujú. Sí, aunque si bien tenemos que para una inercia lineal tenemos masa por aceleración, una inercia rotacional está dada por la inercia, bueno, el valor I por alfa. E I depende de la concentración de la masa y qué tan cerca está del centro. Entonces también funge la masa como un factor. Las llantas, a ser el componente de mayor masa, van a ser, por ende, los componentes de mayor inercia. Entonces, sí, para que quieran ya trabajar un poquito más a detalle, las llantas, o sea, hagan este extra para metérselo a su sistema. Ahora, aquí resalté 2. Voy a hacer una pequeña mención de lo que es la resistencia aerodinámica y otro que es el rolling resistance, que muy pocos lo toman en consideración. Voy a empezar con el rolling resistance, que es la resistencia a rodadura. Si partimos de la definición de fricción de Coulomb, tenemos que la fuerza necesaria para mover un objeto o arrastrarlo es igual a un coeficiente de fricción por la normal del objeto. Y está en función de los dos materiales en contacto. Análogamente, la resistencia de rodadura es similar y de hecho hasta el nombre es muy claro cuando lo leemos. Es cuánta resistencia va a oponer nuestra llanta a rodar. Pero a diferencia de la fricción, está en función de bastantes parámetros. Está en función de la presión de la llanta, de la velocidad del vehículo, de la construcción de la llanta y del tipo de camino. ¿Por qué se da esto? Cuando nosotros empezamos a girar, la llanta se deforma un poco si está, por ejemplo, baja de aire. Esta deformación hace que en el contact pad, que es la base de la llanta, pase desde una distribución homogénea a una distribución no homogénea. Entonces, la resultante de esta distribución, que es la línea de fuerzas normales en la base, nos va a dar una resultante fuera del centro de la llanta. Como ya tenemos una distancia entre el centro de la llanta y la resultante, eso nos va a generar un momento. Ese momento es el rolling resistance. Y a lo mejor ustedes lo han experimentado cuando se les poncha una llanta y quieren rodar la llanta ponchada. Si lo comparan con cómo rueda una llanta ponchada a cómo rueda una llanta bien inflada, la llanta ponchada se va a detener muy rápido porque tiene un rolling resistance mayor, ya que el rolling resistance, una de sus de las cosas que lo afectan es la presión de llanta. Entonces, es importante porque siempre se van a presentar un rolling resistance y va a ser una fuerza que siempre va a estar jugando en su contra. Bueno, en frenado está jugando a su favor porque les ayuda a frenar. Aquí como paréntesis, si un rolling resistance más grande va a consumir más energía porque está deformando más la llanta. Entonces, si ustedes tienen la llanta ponchada, su motor va a demandar más energía para poder ir a la misma velocidad y por ende van a gastar más gasolina. Si ustedes inflan de más su llanta, van a tener un mejor consumo de gasolina, pero lo van a pagar muy caro al momento de frenar, porque como ya dije, el rolling resistance los está ayudando. Entonces, si ustedes inflan por demás su llanta, pues sí van a gastar un tanto menos de gasolina, pero si requieren un frenado de emergencia, pues no va a ser lo mejor. Entonces, espero que con esto quede un poquito más entendido lo que es el rolling. ¿Sí? Bueno, en teoría, si la llanta está baja o está ponchada, no podría seguir en movimiento, ¿no? Porque si no dañaría la parte del rin. Bueno, ahí nos estamos yendo a un extremo donde la presión es tan baja que se está saliendo del ring. Pero tú puedes jugar dentro de rangos de presiones que no te lleven a ese punto. Entonces sería como un intermedio más o menos, Ajá. por así hablar. Ajá, entonces, por ejemplo, digamos, ustedes ven la presión de su llanta. Pongamos, por ejemplo, unos 30 PSI. Si ustedes, a lo mejor,
haciendo pruebas y viendo en qué rangos funciona, podrían ver que su presión de llanta, o sea, su llanta funciona desde los 24 o 20 PSI hasta los 40. Entonces, ustedes podrían ver cómo esto juega un papel en sus pruebas. Hay equipos que para la prueba también modifican la presión de la llanta. Mucho es por tracción, pero también esta parte de la deformación de la llanta juega un papel. Entonces, sí, obviamente si lo llevas a cero, se va a salir la llanta del rin. Pero casi todos los parámetros que jugamos en la industria, pues están dentro de rangos, digamos, viables. Entonces también no pensemos nunca tan extremo, ¿no? Porque igual si la llevas a 200 PSI, la vas a hacer explotar. Y bueno, aquí puse como nota, regresamos otra vez a Research and Development. Ahora un poquito de resistencia aerodinámica. Este juega un papel mucho más grande en el fórmula que en el baja, pero igual juega un papel, porque sí es una fuerza que nos va a estar deteniendo. En frenado, una vez más, nos va a ayudar. Si no la contemplamos, vamos a estar sobrediseñando el freno, lo cual no es del todo malo, pero si estamos ya a un nivel de optimización muy crítico, pues nos conviene contemplar, bueno, tener un mejor modelo para poder tener una optimización correcta. Yo aquí tengo 3 gráficas, ¿no? La primera es la resistencia aerodinámica de un baja, utilizando estos valores. Densidad del aire de 1.22, un coeficiente aerodinámico de 0.8, una área de sección transversal de 1 y una masa del vehículo de 220. En sí, para la resistencia aerodinámica, la masa no juega un papel, pero como también tengo el rolling resistance del baja en azul, en el rolling resistance la masa sí juega un papel. Entonces aquí podemos ver que a velocidades muy, muy bajas, por debajo de los 15 kilómetros por hora, el rolling resistance ejerce un papel mucho más grande que la resistencia aerodinámica. Cuando pasamos a ese punto, el rolling resistance casi queda constante. Sigue creciendo un poco, ya que conforme vayamos, la llanta va girando más rápido, tiende a deformarse un poco más. Y este incremento en la deformación hace que se incremente el rolling resistance. Pero ya no crece tanto ni de la misma manera que la resistencia aerodinámica. Y podemos ver que la resistencia aerodinámica en un baja es mucho mayor que en un fórmula. Aunque, para nuestro análisis de frenado, se llegó a los 20 kilómetros por hora en el punto que estamos evaluando. No es la velocidad máxima, sino el punto que estamos evaluando para nuestro análisis. Entonces, nada más tenemos unos 200 newtons que nos están ayudando a frenar. Para el ejemplo que voy a poner ahorita, no lo estoy contemplando, pero ya haciendo un análisis completo, deberíamos haber estado sumándole 200 newtons a nuestro cálculo, y conforme vayamos frenando y reduciendo esa fuerza, acorde a cómo está reduciendo la velocidad. Entonces serían 200 de resistencia aerodinámica y más o menos 100 de rolling resistance, lo que podríamos tener como ventaja al momento de frenar. Y bueno, más o menos ahorita que vimos cómo afecta la resistencia aerodinámica, no es mucho, pero es algo. Vámonos ahora sí al análisis. Nosotros dijimos que queremos el análisis cuando el vehículo está en su máxima desaceleración. Entonces, lo que vamos a hacer, recordando la aproximación anterior, es que la fuerza, recordando la curva, es que la fuerza de frenado va a ser igual, o muy aproximado, a la reacción de la llanta delantera por mu, que ya quedamos que iba a ser 0.8 Gs, y la reacción de la llanta trasera por mu. Entonces, ahorita lo que nos compete es calcular, como primer paso, las reacciones en las llantas. En un baja y en un fórmula, tenemos que casi siempre la distribución de peso favorece al eje trasero. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el motor en ambos vehículos. Entonces siempre la reacción de las llantas traseras va a tender a ser mayor que la reacción de las llantas delanteras. Y esta también es una pregunta que suelo hacerles en diseño, que irónicamente muchos fallan. Cada vez han fallado menos, pero todavía fallan varios. ¿Qué llanta necesita más fuerza de frenado? Todos, bueno, no todos, varios me han dicho, la llanta trasera. ¿Por qué? Porque tengo más peso. O, en algunos casos, porque ahí tengo el motor y tengo que frenar el motor. Si ustedes contemplan que siguen presionando el acelerador a fondo para frenar,
van a obtener valores muy altos de frenado. Mejor suelten el acelerador y frenen a gusto. Si no, pues sí van a tener que sumarle el torque del motor a la inercia del vehículo. Ese no va a ser nuestro caso. Nosotros vamos a suponer que efectivamente estamos dejando de acelerar y que únicamente lo que sigue girando son la inercia de los componentes rotacionales, más no el motor. Entonces, a esta distribución de frenado la llamaría distribución estática, que vamos a suponer que es 40% delantero, 60% trasero, por cómo son las relaciones entre pesos. Al momento de frenar, nosotros tenemos una transferencia de peso al eje delantero. Y eso hace que la reacción de la llanta delantera se incremente con respecto a la llanta trasera. ¿Cuánto se va a incrementar? Depende mucho de cómo esté L1 y L2 y la altura de nuestro centro de gravedad. Porque al final lo que está haciendo es un momento. Cuanto más alto sea el centro de gravedad, mayor va a ser la distancia, bueno, la palanca del, bueno, el brazo de palanca, el momento va a ser más grande y la resultante va a ser aún mayor. Entonces, aquí podemos ver que un centro de gravedad bajo nos va a tener una menor transferencia de peso. Lo ideal sería que lográramos frenar con 50-50 para repartir el mismo esfuerzo en el eje delantero que en el eje trasero, pero casi nunca es el caso. Entonces, ya en dinámico, la reacción delantera es mayor que la trasera y virtualmente podríamos considerar que el centro de gravedad se movió. Es un efecto dinámico, no se está moviendo realmente, pero las reacciones en las llantas harían parecer que sí se están moviendo. Ahora, vamos a empezar con el análisis ya con datos duros. Aquí tengo los datos de los 3 vehículos. Para fines prácticos, en las flechitas, en los torques voy a poner nada más los del vehículo 1, pero se van a desplegar los 3 datos en todas las diapositivas. Entonces aquí nada más está la del vehículo 1. Igual ustedes vean, vamos a ir siguiendo cada uno de los vehículos. Estas son las, ¿cómo se llama? La distribución estática del peso del vehículo en cada llanta. Aquí podemos observar que el vehículo 1 es el que está un poquito más balanceado, ya que el vehículo 2, el eje trasero tiene más del doble, y en el vehículo 3 el eje trasero igual casi se acerca al doble. Y de por sí aquí ya están un poco desbalanceados. Pero ¿qué pasa cuando frenamos? Debido a la diferencia de alturas en el centro de gravedad, se desproporciona aún más las reacciones. En el vehículo 1 podemos ver que casi pasamos de 1 a 3 en relación. En el vehículo 2 de 1 a 2, no estuvo tan mal. Pero en el vehículo 3 es una locura porque pasamos de 1 a 5. Ahora, aquí una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa si yo meto los valores de cierta manera que la reacción del eje trasero me dé negativa? ¿Qué significaría una reacción negativa? ¿Algún voluntario? Que se está levantando la parte de atrás. Exacto. Entonces, si yo tengo una reacción negativa, significa que el vehículo ya se despegó. Y eso me está indicando que voy a rolar. A lo mejor no se levanta, en plano no se levanta tanto para que te volques. Pero en bajada va a ser un escenario muy probable. Entonces tengan mucho cuidado, porque aquí lo que me está diciendo es que el vehículo 3 en bajada es muy susceptible a volcadura. Desde aquí lo estamos viendo. Entonces yo desde aquí ya en Excel ya podría hacer unos cambios, porque aunque el de chasis, el de suspensión, el de transmisión me digan, quiero estos datos, yo les diría no, porque en bajada vamos a tener problemas. Entonces ya desde aquí estamos percatándonos de algunos fenómenos. Ahora, si vemos un poquito en el video, ahorita no ya lo vimos, el coche se pica un poco, de hecho se pica a 6 grados. ¿Cómo afecta el diving del vehículo, que es cuánto se pica, en la transferencia de masa? Porque esta transferencia considera un cuerpo rígido, pero el vehículo se está inclinando. Tenemos que los resortes se están comprimiendo. Entonces, como tarea para llevárselo, para hacer su análisis más profundo, es ver qué tanto efecto tiene esta rotación del vehículo. Ahora, ya que tenemos la fuerza necesaria en las llantas,
Bueno, la fuerza normal fue 1406. Como mi coeficiente de fricción base de 0.82, tengo una fuerza normal de 1146. Esta va a ser la fuerza de frenado que yo necesito para bloquear la llanta. Entonces, es la que ya estamos trayendo. Ahora, los vehículos tienen diámetros de llantas similares. ¿Cómo saco el torque de frenado? Muy sencillo. Saco la relación de la fuerza tangencial con el brazo de palanca y me va a dar el torque. Para el vehículo 1 tenemos que son 27, bueno, casi 28 centímetros de radio y nos arroja un torque de 320 newtons. Aquí punto importante. Cuanto mayor sea la llanta, más torque de frenado vamos a necesitar. Entonces tomen esto en cuenta. Una llanta más grande va a hacer que yo requiera más torque al momento de frenar. Entonces le voy a demandar más a mi sistema. Ahora vámonos con el disco. Como la llanta y el disco tienen el mismo eje, el torque va a ser el mismo en ambos, solo que el disco tiene un radio menor. En el caso del vehículo 1, el radio es de, el diámetro de 13 centímetros, un disco bastante pequeño, y nuestro radio va a ser de 6 centímetros, casi 7 centímetros. Y la fuerza resultante nos va a dar de 6.768 newtons. Esta es la fuerza tangencial que nosotros necesitamos en el disco. Como podemos ver, ya solo el transferir nuestra fuerza de la llanta al disco se incrementó por 6 veces. ¿Por qué? Porque también el vehículo 1 decidió poner un disco de juguete. Ahora, justo, cuanto más pequeño sea el disco, la fuerza de frenado va a incrementar. Si ustedes no quieren tener tantos problemas, pues un disco grande los va a ayudar para tener un poquito más de control de frenos. Sin embargo, obviamente meter un disco grande en una llanta chica, pues va a ser un problema, ¿no? O sea, digamos, quiero un torque pequeño. Bueno, de hecho, una llanta grande con disco grande nos va a ayudar, pero pues, la masa del vehículo se incrementa bastante. En términos de aceleración, el efecto es contrario, nos va a costar más avanzar el vehículo si la llanta es grande. Entonces, ahí es donde ustedes empiezan a jugar con qué opciones tengo. Y podemos ver que si bien la fuerza del vehículo 1 era la menor en términos de reacciones, en términos de torque, el torque también es el menor, pero ya cuando lo ponemos en fuerza tangencial del disco, resulta que ya no es la menor. ¿Por qué? Porque nuestro disco pequeño tuvo una consecuencia. Como nota que no mencioné antes, a partir de aquí todos los cálculos los voy a hacer sobre la llanta delantera, que es la que más fuerza me dio. Los cálculos van a ser los mismos para la llanta trasera, obviamente con los datos de la llanta trasera. Pero ahorita, para simplicidad, vamos a irnos solo sobre la llanta delantera. Ahora, si ustedes más adelante quieren dar seguimiento a los cálculos, se van a topar con que si yo saco la fuerza tangencial con este radio, no me va a dar. Y es porque yo saqué esto con lo que se llama effective radius. Esto quiere decir que la fuerza efectiva de frenado no se va a concentrar en el diámetro exterior o en el vértice exterior del disco. Se va a concentrar más o menos en el centro de la balata. Entonces, eso hace que el radio efectivo sea aún menor que el diámetro máximo del disco. Entonces, este valor se obtuvo con este dato, que son 5.5 centímetros. Y ya como un extra para ustedes, pues les toca investigar cuál es la diferencia entre el radio de la llanta, que es el que estoy usando, y el radio cargado de la llanta. Porque también aquí es otro detalle. Cuando la llanta está cargada, tiende a contraerse. Aquí se achata la parte de la base. Eso cambia el radio. Entonces, al cambiar el radio, estrictamente tendría que cambiar un poquito el torque, porque estamos reduciendo el radio. Pero ustedes ya tendrían que ver cómo eso afecta. Afecta poco, pero también si ustedes quieren ir más allá en su modelo y tener un modelo más preciso, tienen que tomar en cuenta el static loaded radius y no el free radius. Siguiente punto. Ya tenemos nuestra fuerza, que eran
¿Sí era esa? Ay, bueno, aquí me equivoqué. Aquí debe haber sido 6.768. Pero bueno, ese error de dedo y todo lo demás está correcto. Y ahora, si yo tengo esta fuerza, ¿cómo voy a hacerle? ¿O cuánta fuerza requiero que me ejerzan los calipers para frenar? Bueno, aquí es muy sencillo. Aplicamos la fricción que nos ejerce cada caliper. Y como tenemos calipers, bueno, balatas en ambos lados, vamos a multiplicar por 2 esa fuerza. Y nos va a dar 9.613 newtons, que es la fuerza que necesita empujar el pistón para poder frenar el vehículo. Ahora, otro punto. Todo es variable en el coche. Es un fenómeno muy padre. Cuanto más caliente esté su balata, el coeficiente de fricción va a ser menor. Entonces, ahorita digamos que estamos haciendo el cálculo con un 0.3 de coeficiente de fricción. Podría ser un poquito la media y ya tirando la que la balata está caliente. Si hacemos con un coeficiente más grande, vamos a necesitar menos fuerza en el caliper. Y eso pasa con muchos coches, que cuando están haciendo pruebas en su escuela, frenan bien. Pero una vez que la balata está muy caliente, se les cristaliza, cambia el coeficiente de fricción y ya no están frenando. Y eso es porque cuando hay un cambio de temperatura, cambia el coeficiente de fricción. Entonces, por eso también el papel de hacer un disco que disipe rápido el calor, es aquí donde juega un papel importante, meramente para que el decaimiento del coeficiente de fricción no sea tan abrupto. Y ya para los demás jugadores, tenemos que la fuerza en el caliper va a ser 9.613 para uno, 10.000 para el otro y 12.000 para el otro. Hasta este punto no están tan alejados. Pero vamos a ver el siguiente, donde ya el valor se dispara un poquito. Yo requiero 9.613 newtons para poder frenar el vehículo. Como yo tengo el diámetro del pistón, saco el área de cada pistón y eso me va a dar la presión requerida para empujar mi pistón. Para el ejemplo del coche 1 tengo 18.97 megapascales. Ahora, este dato es importante porque muchas veces, digamos que nos pasó a nosotros, cuando eres novato no eres un mecánico experto que sabe hacer una línea de frenos que no fugue. Entonces, dentro de nuestras capacidades, somos capaces de generar una línea de frenos que aguante N megapascales. Cuanto más novato y torpe es el equipo, menos presión va a aguantar nuestra línea de frenos y va a empezar a fugar. Una prueba interesante sería evaluar su capacidad de construcción de línea de frenos. Pongan un manómetro en su línea de frenos, tapen el final y presionen y vean hasta qué presión aguanta su línea de frenos. Y no por la línea rígida en sí, sino por las uniones que ustedes están haciendo. Si ustedes hacen esta prueba y resulta que ustedes son capaces de hacer una línea de frenos que aguanta 15 megapascales, lo que me dice esto es que va a fugar su línea. Si ustedes son muy buenos y resulta que aguantan 200 megapascales, están sobradísimos. Pero sería una buena prueba, ver cuánto aguanta la línea que ustedes hacen. Siguiendo la lógica anterior, cuanto más pequeño es el diámetro del émbolo, mayor va a ser la presión de línea requerida. Ahora, aquí hay un punto importante. Podemos decir, bueno, me voy a una de dos, de doble pistón, tengo más área y necesito menos presión. Pero cuanto más área tengan, intentan ver que el volumen desplazado de su bomba cubra el recorrido de sus pistones. Porque también a veces pasa que ya están presionando la bomba a fondo y la balata todavía ni siquiera toca el disco. ¿Por qué? Porque tienen calipers con diámetro de pistón muy grande y bombas con un recorrido volumétrico muy pequeño. Entonces también es un punto a tomar en cuenta, que el desplazamiento de su bomba sea mayor que el desplazamiento total de sus pistones. Aquí, como ya estamos jugando con valores muy diferentes de cada pistón, la presión en megapascales cambia bastante.
El equipo 1 decidió tener un pistón de 1 pulgada. Está perfecto. Nos da casi 19 megapascales. El equipo 2 se fue por un pistón mucho más pequeño y se fue hasta 30 megapascales. El equipo 3 yo creo que está usando uno casi automotriz y se fue y bajó a 12. Entonces, mientras que en las fuerzas de frenado, el coche 1 estaba teniendo menos fuerzas por ser el de menor masa, el de llantas, bueno, sobre todo el de menor masa, el coche 3 ya no está diciendo, yo no quiero problemas, ocupo un caliper muy grande y hasta ahorita es el que menor fuerza va a requerir. Entonces tomen en cuenta, no siempre el coche más ligero va a ser el que requiera menor fuerza. Va a depender de todos los parámetros de diseño que van desde la llanta hasta el pedal. Entonces, ya que tenemos la presión, vámonos a la bomba. Y normalmente en para baja, y no puedo decir que es una regla para fórmulas, porque no ha habido muchas fórmulas en México. ¿Subió? ¿Se sube? Tienen dos opciones. Bombas de clutch automotriz, que cuando yo competía eran las que usábamos, y todavía muchos equipos las usan. O bombas de moto, cuya moto sea de dimensiones y pesos similares, para garantizar que no están tan lejos de las especificaciones de diseño. Entonces, traemos nuestros casi 19 megapascales a la bomba. El equipo 1 tiene una área de sección transversal de 5 octavos. Y eso nos va a arrojar una fuerza requerida de 3.755 newtons. Por las condiciones de cada uno, debido a que el equipo 3 y el equipo 1 tienen la misma bomba, el equipo 3 sigue siendo el que requiere menos fuerza. Pero aquí, debido a las condiciones de la bomba, el equipo 2 ya se separó muchísimo del equipo 3 y del 1. Ya casi es 4 veces el del equipo 3, pese a que pesaba 50 kilos menos. Entonces aquí ya podemos ver cómo decisiones de diseño que parecieran no tener tanto efecto, ya cuadruplicaron la fuerza requerida en la bomba. Finalmente nos vamos al pedal. Y aquí tenemos de dos. La posición del pedal. Por un lado tenemos cuando el pedal box se encuentra por debajo. Uno de los pros es que ayudamos a que el centro de gravedad esté más abajo, pero el empacamiento del sistema es sumamente complejo. Y ahorita que vienen los 4x4, si contemplamos la cremallera, el diferencial delantero y las bombas de freno abajo, va a ser un caos. Entonces, lo que va a terminar siendo es que la mayoría de los vehículos opten por el pedal superior. Y también el que los frenos estén por debajo que estén pegados al suelo, aumenta la dificultad al purgar de frenos. Entonces, una de las ventajas es si lo ponemos arriba, tenemos una menor dificultad en el empaquetamiento, el acceso es mucho más fácil, pero subimos el centro de gravedad un poco. Esto se puede compensar con muchas otras cosas. Otro punto a tomar en cuenta es el recorrido de la bomba. El recorrido de la bomba y la distancia del brazo de palanca del pedal deben estar de cierta forma relacionados. Si tenemos un recorrido de bomba muy largo y una distancia B muy corta, vamos a rotar todo el pedal, vamos a poder seguir empujando, pero el pedal ya no va a poder rotar, porque fue tan corta que la longitud de arco desplazada va a ser muy poca. Entonces también, ¿cuánto recorre nuestro pedal? Va a ir ligado a cuánto es el mínimo tamaño de B. Esto para que no tengamos problemas de que rote demasiado. Ahí se preguntas, pero todavía no es la sección de preguntas. Entonces ya nos vamos al pedal. El pedal tenemos de dos. Al final un pedal es un brazo de palanca. Tenemos la de primer grado, en la cual ponemos la potencia donde apretamos en un extremo, la resistencia que va a ser nuestra bomba en medio y el punto de apoyo en la parte superior. ¿Esto qué nos da? Que las bombas terminan estando por delante del pedal. Tenemos la opción de una palanca de segundo grado.
La potencia la mantenemos en un extremo. Cambiamos el punto de apoyo a en medio y la resistencia la ponemos en el otro extremo. Esto hace que las bombas de frenos estén por detrás del pedal. Entonces, depende del brazo de palanca que ustedes elijan, va a cambiar la posición de las bombas. Al final, como un brazo de palanca está en función de la relación entre las longitudes, no va a cambiar si es de primero o tercer grado, pero sí les va a dar una diferencia entre dónde posicionan las bombas, si adelante del pedal o detrás del pedal. Lo más común es que esté por detrás del pedal. Entonces, casi todos optan por una palanca de segundo grado. Y vamos a la relación del pedal, es la distancia A entre la distancia B. Obviamente, como nosotros queremos incrementar la fuerza que estamos aplicando, A debe ser mucho más grande que B. Si nosotros traemos la fuerza de nuestro coche 1, que son los 3.755 newtons, y queremos frenar, proponemos una fuerza de frenado de 500 newtons, esto nos va a dar una relación de 8.7. Entonces, el coche 1 necesita una relación de 8.7 en su pedal para poder frenar. Bajo estas condiciones, si yo quiero frenar a 1000 newtons, la relación va a disminuir. Pero también que tu piloto siempre pueda ejercer 100 kilogramos de fuerza, pues es un poquito más difícil. Si yo quiero frenar apenas toque el pedal, pues la relación me va a dar mucho más grande. Ahora, pues la relación ya está aquí. ¿Por qué no puse A y B como variables como tal? Es porque va a depender mucho de su empaquetamiento. Entonces aquí ya no es tan lineal, porque depende de su empaquetamiento, es qué tan grande van a poder hacer su pedal. Depende del desplazamiento de su bomba, es qué tan grande necesitan la parte o el brazo de palanca B. Entonces aquí ya se pone en, digamos que es una iteración cíclica de más, que no tiene un punto de inicio. Tú puedes empezar por la fuerza, o puedes empezar por, yo necesito una relación, o sea, más bien una distancia B de 5 centímetros, pero estoy limitado porque el frente de mi vehículo no es tan grande, a una distancia A de 20 centímetros. Entonces eso me obliga a una relación de, si tengo 5 contra 20, de 4. Entonces si yo tengo este 3000 y tengo una relación de 4, pues sí voy a tener que aplicar un poquito más de 1000 newtons. Entonces aquí es un poquito más crítico, ya que son más factores lo que afectan. Si yo propongo que B va a ser 3, me obliga a que A sea de 26 centímetros. Ahí tendría que ver con los de chasis, si es viable 26 centímetros. Si no, pues tengo que regresar a mis cálculos y ver qué modifico. Para el coche 1 nos dio una relación de pedal de 8.7. El coche 2 nos dio una grosería de 22. Quiere decir que si yo tengo 3 centímetros aquí, voy a requerir 66 centímetros de brazo de palanca. Entonces, los datos del coche 2, como los tenemos, no son viables. Obviamente yo modifiqué algunos, no crean que el coche 2 no va a funcionar, como dije, para que se viera el efecto de cómo cada factor juega un papel importante. Y el coche 3, siendo el más pesado, es el que necesita un brazo de palanca menor. ¿Por qué? Porque decidió tener un caliper muy grande, tan sencillo como eso. Entonces, a veces creemos que como nuestro coche va a ser ligero, no necesitamos tanta fuerza de frenado. Y viceversa, creemos que como tenemos un coche monstruoso, necesitamos una potencia de frenado, o sea, muy fuerte. Pero no, depende cómo elijamos los parámetros, es cómo va a funcionar esto. Ahora, aquí como un extra, un poquito fuera de contexto, yo tengo el modelo, el cual parte de una condición muy particular de desaceleración, y todo el resto, y obtengo datos de todos los demás parámetros. ¿Qué pasa cuando yo tengo 0.7 G de desaceleración, 0.6, 0.5, 0.6? Podría empezar a meter todos estos parámetros y generar ya una curva un poco discreta de cómo se comportaría durante todo el proceso de desaceleración, desde que va al 0.8 hasta que llega a 0. En azul tengo la curva medida, en rojo tengo, bueno, en negro, parto del verde, es una primera aproximación del modelado de desaceleración. Es una desaceleración constante. Entonces,
pues sí, se va a ver que pues no macha mucho el modelo verde con el modelo azul. Yo empiezo a iterar, modificar mi modelo y me acerco a la curva negra, la cual ya no es tan lineal, ya se empieza a ver un poquito la rodilla que tiene el fenómeno real, pero todavía sigue muy difícil. Entonces, lo que yo debo hacer como ingeniero de análisis es tomar todos los parámetros que se presentan en el fenómeno. Ahorita ya los vimos, los que no estamos considerando: inercia, rotación de las llantas, reacción del sistema, porque ahorita, bueno, no lo puse aquí, pero el sistema tiene 100 milisegundos entre que el piloto pisa el freno y el coche empieza a desacelerar. Entonces, ese delay también genera un papel importante. Las inercias rotacionales, el radio efectivo de llanta, todos estos extras van a jugar en papel en que mi modelo sea mejor. Cuando yo tengo un modelo, en este caso el rojo, que es teórico, que se acerca bastante al azul, se dice que estoy correlacionando lo teórico con lo físico. Cuando yo logro esta correlación, está perfecto, porque quiere decir que cuando yo cambie los parámetros, voy a empezar a predecir correctamente cómo se va a comportar mi vehículo físicamente. Y es a lo que yo les decía, con la parte de testing. Yo ya voy a hacer un testing enfocado en ver que mi modelo físico realmente se comporte como yo predije. Y si es el caso, me va a permitir hacer demasiados cambios y tener datos reales o muy próximos a la realidad. Entonces, si ustedes llegan con un modelo verde y me dicen que correlacionaron, obviamente no se parece nada el fenómeno verde con el azul. Entonces, ahí no están correlacionando. Correlacionar, y para que tenga sus 15%, es que la descripción de su modelo teórico mache con el modelo físico. Es muy difícil hacerlo bien, pero se aprende demasiado. Y finalmente, yo les recomiendo que hagan estos cálculos en Excel. Yo tengo aquí mi Excel. Y yo cuando aquí muevo, por ejemplo, un dato, por ejemplo, la masa, ¿no? Aquí tengo de 3000. Pongo 1500. Todos los datos que están en la naranjita se van actualizando. Y mi relación de pedal llega a 3, porque el vehículo pesa mucho menos. Entonces, yo muy rápido puedo hacer iteraciones en mi Excel y empezar a comparar datos, que fue la forma en que logré llenar tan rápido todos los, los 3 análisis. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien que tenga preguntas en el momento? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Bueno, a mí me da duda la parte de, bueno, cuando están los dos cilindros maestros y está la barra vías, ¿cómo puedo compensar el volumen desplazado del cilindro maestro, por ejemplo, de la parte de enfrente con el cilindro maestro de la parte de atrás? O sea, porque a lo mejor uno va a ir como un poquito más hacia adentro que otro. No sé si eso genera un problema. No genera un problema, pero sí genera una variable, porque ya cuando hacemos el cálculo al revés, pues ahorita fue para calcular, bueno, determinar en este tiempo en específico. Pero podemos hacer ya el análisis al revés, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo aprieto el pedal? Y tu condición, como la planteas, es, yo voy a meterle 1000 newtons. Idealmente se van a ir 500 a una bomba y 500 a otra bomba. Pero en la vida real nosotros ajustamos los frenos para cargar más una bomba que otra, ¿no? Eso es a lo que te refieres. Entonces, el desplazamiento de una bomba va a ser mayor que otra. Ahí lo que tendrías que hacer es, pues sí, analizar cuál va a ser el volumen desplazado y a lo mejor ponerle unas calcitas a la bomba 1 para que se alineen. Si no, lo que va a pasar es que tu balance bar, que es este tubito, va a estar un tanto rotado. O sea, no va a estar completamente perpendicular al pedal. Va a estar un poquito rotado cuando no coincidan los desplazamientos del eje trasero al eje delantero. Si tu balance bar
tiene la posibilidad de rotar, porque algunos tienen ahí una ball joint o algunos tienen ahí un mecanismo que le da cierto grado de libertad. Si tu balance bar puede hacerlo, no tiene ningún problema. Si tu balance bar es rígida, sí vas a generar algunos esfuerzos aquí en el centro. Entonces ahí es donde tienes que ver. Puedes darle un grado de libertad a tu balance bar o puedes ver o calcular la sincronía de desplazamientos. Ok, muchas gracias. Sí. Ahí Pablo tiene la mano levantada. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ge? Tenía una duda sobre lo que es al momento de la presentación, lo que es la validación. Como tal, lo ideal sería presentar una prueba así a detalle o, por ejemplo, presentar un reporte estilo un DBP. Mira, te puedo decir que si tú hicieras al 100 tu análisis y tu diseño como se hace en la industria, tendrías miles de hojas de información. O sea, demasiada información. Y la parte destinada a frenos normalmente en un reporte de diseño es media hoja. Va a depender de ti qué quieras presentar, cómo lo quieras presentar. Lo importante es que tú, en tus 5 o 10 minutos que tengas para exponer, logres mostrarnos que realmente cubriste todos estos puntos. O sea, ya teniendo este vehículo instrumentado, digamos, esta es una instrumentación básica que es por video, nada más hay que pegar los targets. Con las curvas, yo sé que realmente estas curvas son de medición. ¿Por qué? Bueno, para empezar, trabajé 6 años trabajando con adquisición de datos y ya tengo mucho callo en cómo se ven. Pero ¿cómo detectamos si una curva es inventada o no? Una curva que viene del mundo real siempre va a tener cierto nivel de ruido. Siempre. Nunca van a ser perfectas. Y una curva generada por una ecuación, por un modelo, va a estar muy bonita. Entonces, si tú me traes una curva casi plana, por ejemplo, en aceleración, que es una recta, es decir, eso no viene de un modelo físico, eso viene de un modelo virtual o un modelo teórico. Entonces, no instrumentaste. Entonces, con que tú ya presentes algunos valores de instrumentación, pues ya estás demostrando en tu presentación de diseño, en tu reporte, que sí instrumentaste. Y ahora, esta es la curva de instrumentación, digamos diagonal validación. Si tú muestras una segunda curva con tu modelo teórico sobrepuesta a esta, donde se ven cómo estás tratando de correlacionar los datos, pues estaríamos entrando ya en temas de correlación y yo te haría preguntas. ¿Qué dificultades tuviste al correlacionar? ¿Tuviste que filtrar la señal sí o no? ¿Qué filtro usaste? ¿Qué frecuencia usaste? Cositas así para ver si realmente lo hiciste. Todas las personas que se pelean con correlación deben de caer en filtros a fuerzas, porque no puedes, ahí la parte virtual no tiene ruidos ambientales y la parte física sí. Entonces hay que filtrar algunas cosas que son, vienen del mundo físico, pero no son del fenómeno físico en sí, sino de cómo estamos adquiriendo los datos. O sea, la forma de adquirir datos modifica los datos. Entonces, ¿cómo manejas eso? Es parte de lo que yo me preguntaría a nivel correlación. Si realmente, y con demostrar que realmente hiciste el esfuerzo y te acercaste a algo, se te dan bastantes puntos. Porque Okay. estás entendiendo lo que es correlación. Estás entendiendo lo que es realmente un análisis. Cuando solo llegas y dices, no, pues yo hice selección de frenos nada más basándome en catálogos de revistas, pues no estamos hablando de un lenguaje ingenieril. Tus puntos se van al suelo. Entonces es demostrar que tú lograste hacer todo eso. ¿Cómo lo demuestras? Pues sí va a tener que depender de ti. Pero yo les recomiendo que para presentación de diseño empiecen con el objetivo del sistema. El objetivo del sistema se debe alinear al objetivo del vehículo. Si el objetivo del vehículo es bajarle 5 décimas a aceleración, uno de los objetivos secundarios va a ser reducirle 20 kilogramos. Si tu sistema de frenos termina siendo más pesado que el anterior, tu objetivo de frenos está opuesto al objetivo del vehículo. Entonces, parte de un objetivo general, que igual debe ser específico, y de ahí lo derivas a objetivo del sistema, y tú me demuestras cómo haciendo uso de todas las herramientas ingenieriles,
lograste llegar a ese objetivo. Es así, o sea, la idea es muy sencilla. Obviamente, el trabajo detrás no es tan sencillo, pero la idea es así de simple. Ok, va. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Sí. Bueno, a mí me da mucha duda, pues, cómo estimar los coeficientes, por ejemplo, esos de rozamiento y esas. O sea, entiendo que, pues, sí hay bastante literatura en cuestión de eso, pero ¿sería mejor hacerlos experimentalmente o cuál es su opinión? Sí, yo lo recomendaría un poquito experimental. Y no porque tú seas mejor que un laboratorio que un libro, sino porque muchos datos del libro son, digamos, promedios. Entonces, y no solo promedios, sino promedios de la industria automotriz. Y libros viejos como el Wong, que a mí me gusta mucho, pero se escribió en los 80s, pues es balatas, o sea, digamos, de los 80s. Toda la parte cerámica actual, pues no entra dentro de esa bibliografía. Los nuevos desarrollos en cuanto a polímeros de las llantas tampoco entran en los 80. Entonces son datos, pues ya no tan, a lo mejor no tan cercanos a la realidad. Y por otro lado, cuando tú haces una adquisición, hay muchos fenómenos que tú no contemplas, pero que estás midiendo indirectamente. Entonces, por ejemplo, si vamos a una prueba estática de un arrastre sobre llanta, sobre pasto, nos va a dar un coeficiente de fricción a lo mejor de 0.3, 0.4 o 0.5 si tenemos suerte. Y es lo que usaríamos para, según la curva del libro de Wong, como valor de fricción por W. Ya midiendo la desaceleración real del vehículo, nos dio 0.8. Pero esta desaceleración es una mezcla entre el coeficiente de fricción, el dibujo de la llanta y cómo estamos deformando el camino. Porque una cosa en los vehículos off-road es que el vehículo está deformando un poco el camino. Esa deformación del camino genera, bueno, absorbe energía. E implícitamente se ve como reflejada como un aumento de fricción. Por ejemplo, aquí tengo una foto. Si tuviéramos esto como camino, veríamos que la fricción es como de 10, ¿no? Pero es porque el camino es tan espeso y tenemos que deformarlo para poder avanzar. Entonces, en términos de cálculo, en vez de tener que modelar el lodo como un fluido y todo eso, si yo hago un frenado en lodo, me va a dar el resultante de todos estos fenómenos en la desaceleración. Y es el valor que yo voy a usar en cálculo teórico. Entonces, a veces la adquisición de datos es mucho mejor porque fenómenos muy específicos quedan implícitos en los resultados y nos quita un cálculo más a fondo. Cuando nos vamos 100% teóricos, tenemos que irle sumando todos los ruidos que existen en el ambiente y se vuelve mucho más complejo. Y en el caso de ahorita que es la parte nada más de, o sea, diseño y no hemos realizado pues ya un vehículo en forma, o sea, estaría bien acercarme con los valores que dan pues, los libros y así, ¿no? Sí, sí, totalmente. Justo, bueno, una parte real es que los equipos que ya tengan un coche van a tener ventaja en la evaluación. Eso es indiscutible. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen un vehículo para Data Collection for Analysis. Desde aquí, ellos ya tienen de dónde sacar datos. Ustedes no. Pero ni modo, o sea, también si yo pusiera mi industria automotriz el día de mañana y quisiera competir con los grandes titanes de la industria, estoy en desventaja. Pues claro, así cualquier equipo nuevo va a estar en desventaja con los equipos más experimentados. Pero lo importante es que empiecen a dar el primer paso, documenten, por favor, documenten todo, aunque sean pruebas muy básicas, al menos pongan la referencia de dónde sacaron las cosas, las ecuaciones, los valores que obtuvieron. Y ya va a ser que año con año su escuela vaya mejorando. Y ya, a lo mejor en 4 o 5 años, ya se acercan a los niveles de los equipos más experimentados. Pero sí, es una realidad que ustedes van a estar en desventaja, pero no por eso lo desanime, simplemente pues están en una etapa más temprana, a lo mismo que un recién egresado que tiene que aplicar una vacante y se enfrenta con que tiene que
competir con gente que tiene 10 años de la industria, pues a lo mejor están en desventaja, pero pues saquen sus fortalezas. A lo mejor en la parte teórica ustedes tienen más de dónde. Entonces, sí, pues sin ni modo. Mauricio, te has levantado la mano. Sí, yo tengo una pregunta, mire. Bueno, ahorita no podemos ir al campus, entonces pues me gustaría saber qué pruebas podemos realizar para ir como viendo cómo va la cosa, o a fuerzas necesitamos ir al campus y hacer las pruebas. El testing. Sí. Sí, es que veo muy difícil que puedan hacer testing sin acceder a su vehículo. Lo que yo les recomiendo es que vayan diseñando las pruebas, que vayan armando qué quieren probar, qué van a probar, dónde van a usar esos datos, para que cuando tengan acceso a su vehículo lo hagan muy rápido. Pero de otra manera, pues sí, o sea, si pudiéramos hacer testing de un Fórmula 1 sin tener el Fórmula 1, pues sería muy fácil, ¿no? Sí, Pues sí. no hay forma de hacer testing sin el vehículo. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Marcos Peña, otra vez. Adelante. Bueno, nada más me quedó la duda de, no sé si puedo darme alguna biografía, así como la de Wong. No sé si tenga otras más así donde pueda consultar los fenómenos que se presentan y así. Déjame pienso. Es que, bueno, así que he leído varios libros. En cuanto a frenos, uno es ay, ¿cómo se llamaba Vehicle Dynamics. Springer, es ¿cómo se llama? Es el de Hazard. Sí. No, sí. ¿No qué es? No, es este. Sí, el de Hazard. Sí. Pero, mira, yo usé para mi tesis. Este libro es muy bueno, muy bueno para lo que es powertrain. Pero no sé cómo sea bueno en cuanto a frenos, porque mi tesis fue el modelado virtual, bueno, la correlación entre Adams Carr y Simulink para un convertidor de torque de una transmisión automática. Entonces, en cuanto a convertidor de torque, está muy bien. En cuanto a lo que refiere a transmisión, o sea, si ustedes van a diseñar la parte de la transmisión, está muy bien el Hazard. Y el WOG en esa parte no está tan completo. Pero, así que, por ejemplo, para frenos, con el WOG me ha bastado, pero también lo de frenos no lo llevé a tesis de maestría, entonces Sí. no tiene nivel de profundidad también para una tesis de maestría. No he revisado el Hazard en frenos. Te puedo decir que, por ejemplo, el de Fundamentals of Vehicle Dynamics de Gillespie es muy básico, pero para empezar está digerible. Porque mientras este libro tiene como 600, 800 páginas, el Gillespie tendrá 200. Entonces, pues sí, requiere donde quieras. Pero para frenos, el Wong a mí me ha funcionado bastante bien. Para aceleración, pues sí, entre el Wong y el Hazard, te lo recomiendo. El último que dijo el Fundamental Vehicle Dynamics, ¿cuál era el autor? Gillespie. De hecho, el Wong y el de Gillespie lo tengo en físico. Y el Hazard sí me ha dado codo comprarlo en físico porque está carísimo. Pero sí, es aquí como color verdecito. Entonces, como dices, Fundamentals es bastante básico, pero al final para iniciar, y a veces, bueno, también lo personal, justo cuando hice mi tesis yo tenía como 6 libros de consulta a la vez, porque hay algunos temas que describen muy bien en un libro, y cuando pasan al tema 2 que va relacionado al tema 1, el mismo libro que lo describió muy bien en el libro 1, digo, en el tema 1, ya no lo describe tan chido para el tema 2. Entonces, para el tema 2 te saltas a otro libro. Y sí, terminas como las películas, ¿no? En la biblioteca con 7 libros ahí, pero porque cuando vas avanzando, algunos autores describen mejor, o más que describir mejor, se acercan más a cómo piensa cada persona. Entonces, a lo mejor tú piensas mucho más parecido a Gillespie y te sirve muy bien.
yo puedo pensar más parecido a Hazard y me sirve mejor el otro. Pero sí, la recomendación es que también veas en varios libros y pues, veas cuál te gusta más o quién lo plantea mejor. Ok, muchas gracias. Sí. Sí, bastante. Hay un libro que pusieron en el, En el chat. ajá, sí, a ver. Recklinstein. Otro libro, sí. Break Design and Safety, de Rudolf. Bueno, una última pregunta. No, sí, adelante. ¿Cómo deberíamos de hacer el diseño? ¿En qué escenario sería el más, pues el más crucial, ¿no? En donde tal vez pudiéramos tener desventajas o dificultades. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En todos. Es que, por ejemplo, te voy a poner, cuando nosotros estábamos desarrollando en Stellantis, el proceso de diseño de tu suspensión es iterativo a nivel prototipo. Se sacan diferentes, bueno, de hecho, en toda la industria, sacan diferentes prototipos durante el desarrollo del vehículo. O sea, un vehículo no se hace de un mes a otro, ¿no? Algunos tardan 3, 5 más años. Entonces, lo que hacen es, ok, voy a tomar el coche existente A, que va a ser, digamos, mi camioneta actual, y la voy a mejorar, ¿no? Que quiero que sea más ligera, que tenga más potencia, que tenga mejor suspensión. Partes de un baseline, propones algunos cambios, y los primeros cambios se proponen a un nivel de Excel, y de ahí van evolucionando hasta llegar hasta pruebas físicas. A nivel Excel, yo me encargaba de soporte de motor, que eran a nivel Excel. Entonces teníamos 63 escenarios posibles. Motor, por ejemplo, llevamos uno que era Idiot Start, que es qué pasa si yo tengo una transmisión manual, acelero a fondo, pero con clutch fuera, y de repente embrago, pero acelerando. Entonces sabemos que va a dar un golpezote. Ese es un torque muy agresivo para el motor. Es un escenario de diseño. ¿Qué pasa si es primera? ¿Qué pasa si yo embrago directo a segunda? ¿Qué pasa si yo embrago directo a reversa? Como las relaciones bueno, la relación de la transmisión va a ser diferente, el torque final va a ser diferente. Entonces, la reacción va a ser diferente. Entonces, cada escenario te va a dar fuerzas diferentes. No siempre el escenario que en un coche te dio la fuerza máxima te lo va a dar en todos. No siempre, por ejemplo, en suspensión es un poquito más fácil de ver, la fuerza máxima longitudinal va a presentar el escenario de mayor fuerza lateral o mayor fuerza vertical. Entonces, el que tú contemples diferentes escenarios te va a dar valores máximos para cada sistema. Por ejemplo, aquí muy fácil. Mi aceleración máxima no está en la velocidad máxima. Mi pitch máximo no está ni en la aceleración máxima ni en la velocidad máxima. Entonces, aquí ya tengo 3 escenarios posibles de diseño. ¿Cuáles son mis fuerzas en la velocidad máxima? ¿Cuáles son mis fuerzas en la desaceleración máxima? ¿Cuáles son mis fuerzas cuando pica más el coche? Algunas fuerzas van a ser mayor en el A, en el B y en el C. Algunas pueden ser que en todas se presente que siempre es la máxima cuando la aceleración es máxima. Pero justamente por como vemos aquí, que no, los picos de fenómenos no se presentan simultáneamente, es que te obligan a evaluar diferentes digamos, escenarios. Por ejemplo, otro escenario es, yo no quiero que mi coche se vuelque. Hago un estudio o fui a la última carrera de baja y vi que tenía una pendiente de 20 grados, ¿no? ¿Cómo saco la pendiente? Pues me llevo mi globo de helio, lo pongo junto a la pendiente, ahí está la vertical, y ya nada más saco el ángulo con respecto al camino, ¿no? O un nivel también, que también es más fácil. Entonces digo, tengo una pendiente de bajada de 20 grados. Hago el escenario de frenado en bajada. Entonces ya no es, o sea, cambia mi diagrama de cuerpo libre. Obviamente nada más lo pongo sobre un plano inclinado y veo cómo reaccionan ahora las fuerzas. Y a lo mejor mi sistema de frenos me dio muy bien y que va a frenar sin problemas en estático. Pero me dijo que para un escenario de 20 grados de bajada
voy a volcar. Entonces, tengo que volver a diseñar para que ya no vuelque, o ya no tenga volcadura en ese escenario, en esa pendiente. Y eso va a hacer que tenga que volver a calcular el escenario 1 que era frenado en plano. Entonces, cada nueva iteración va a hacer que tenga que rediseñar lo demás. Pero por eso los primeros cálculos se hacen a nivel Excel, porque debes identificando. También parte de la bitácora es ir identificando el histórico, ¿no? ¿Qué problemas tuve en la carrera 1? Ah, pues son estos problemas. Yo ya debo hacer que para el siguiente diseño tener un checklist que contemple esos problemas. Y cada vez que diseño un nuevo coche, esos deben ser evaluados. ¿Por qué? Porque si se me olvidan y siempre evalúo nada más los que me acuerdo, puede recaer en un problema que ya había solucionado 2 carreras atrás. Entonces, tu lista de escenarios va a ir creciendo conforme vayas aumentando. Bueno, y teniendo más experiencia. También, conforme vayas haciendo análisis, puedes quitar alguno. Decir, ¿sabes qué? A lo mejor el frenado en su vida nunca ha sido el escenario máximo y llevo 10 años compitiendo. Ya ni siquiera lo voy a evaluar. Porque el frenado en su vida está muy, o sea, es muy fácil y casi frena solo. Ahora, acelerar en su vida, ahí sí, nuevamente presentas volcadura si tienes mucho torque. Entonces, pues sí, no puedes diseñar con solo un escenario, tienes que plantearte tú tus escenarios. Y los escenarios van a ser distintos entre cada coche. ¿Por qué? Porque sencillamente tu coche, el coche más ligero que tenga una mejor transmisión va a llegar a una velocidad máxima mayor. Una velocidad máxima mayor va a tener escenarios de fuerza mucho mayores. Entonces sí va a cambiar cada escenario. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? De los equipos de Fórmula 6, ¿alguien que tenga preguntas? Aprovechen los de Fórmula. Sí, de Fórmula creo que no he preguntado ninguno. Ni creo que pregunten. Si quieres, ya lo dejamos así, Dani. Va. Bueno, entonces yo creo que ya no hay más preguntas. Yo creo que damos concluida la sesión del día de hoy.